Ahí está. Bueno, muchas gracias. Estamos en un momento especial aquí con mi señora. A Dios gracias por ella. 52 años no es un día y gracias por su compañía. Quiero saludarlos a todos en el amor del Señor, siervos de Dios, obreros, pastores, evangelistas, ancianos, personas que están ahí día tras día proclamando la palabra. Lo que voy a transmitir es un pequeño estudio bíblico, pero muy sencillo, por cierto, porque el tiempo no da y tampoco no soy muy experto en la teología, pero sí un mensaje claro acerca del nombre poderoso de Jesucristo. Cuando Jesús nació, el Señor habló a José y le dijo que le ponga por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En Mateo capítulo 1, verso 21, ahí está ese versículo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Damos gracias a Dios en este momento porque a través de los años hemos experimentado que ese nombre glorioso, el nombre de Jesucristo, ha traído bendición y salvación a cantidad de personas. Millones y millones han encontrado la redención para su alma, el perdón de sus pecados, la vida eterna a través de Jesucristo. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y cuando el Señor Jesús apareció en esta tierra, empezó su ministerio público, comenzó a llamar a hombres y mujeres al ministerio, y en especial los 12 apóstoles, conocidos, famosos, los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero nunca más se repetirán. Son personas especiales llamadas nada menos que por el Señor Jesucristo. Lo que vemos hoy son apóstoles de la iglesia. Es el ministerio de ser enviados como aquellos. Pero apóstoles del Cordero hay solamente 12 que fueron llamados por el Señor y comisionados. Cuando Jesús los comisionó, le dijo que debían usar su nombre, y ahí en San Marcos capítulo 16, el versículo también 17, dijo el Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mire qué palabra tremenda. No vayan ustedes en su nombre porque no van a ir muy lejos, pero vayan en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Es interesante en estos tiempos que nos toca vivir invocar el nombre de Jesús, porque al invocar su nombre también está la presencia del Señor. Es imposible separar la persona de su nombre. Donde está don Juan, ahí está físicamente también don Juan. Y donde está don José, ahí está don José. Y donde está el nombre de Jesús, ahí está Jesús. ¡Qué maravilloso! Esto lo hemos visto y lo vemos en las Escrituras, que el nombre de Jesús trae milagros tremendos. Los discípulos pudieron experimentar estos milagros maravillosos. En San Marcos, como dije, 16-17, está el mandato. Y dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Y vamos a ver Pedro y Juan, cuando entraron al templo La Hermosa, no sé si recuerda, ahí había un hombre cojo de nacimiento, que hacía nada menos que 40 años, tenía 40 años el hombre. Y claro, nunca había caminado, y lo traían ahí, lo ponían a la puerta del templo para que pidiese limosna de los que entraban. Y en ese momento entraban Pedro y Juan, iban a orar al templo, a la oración, un ejemplo que nos dejaron, que por más que sean apóstoles, por más que sean ungidos, por más que hacían milagros, necesitaban ir a orar junto al pueblo, en la oración. Y dice que cuando fueron a entrar al templo, Pedro y Juan dice que vieron a este hombre cojo
que extendía su mano pidiendo una limosna. Y cuando Pedro se acerca, dice, mira, plata ni oro no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y lo tenemos ahí en el versículo 6 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice que tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Qué tremenda experiencia tuvieron aquí los apóstoles, y qué enseñanza nos queda para nosotros. Fíjese que la fe de Pedro y de Juan no estaba fundada sobre sus posibilidades humanas, porque eran hombres, dice, sin letra, eran hombres pescadores, no eran, digamos, personas preparadas, sino que eran hombres sencillos, simples, pero le creyeron al Señor y creyeron en el nombre poderoso de Jesucristo. Y cuando vieron la gente, toda la multitud vio este milagro, inmediatamente comenzaron a mirar a Juan y a Pedro, y lo miraban, lo observaban, y claro, la gente creía que ellos tenían algún poder especial. Y resulta que ahí estaba Juan y Pedro, y de repente dice Pedro, pero ¿por qué nos miran a nosotros? Como si por nuestra piedad o virtud hayamos hecho andar a este paralítico. No nos miren a nosotros. Es la fe en el nombre de Jesús. Fíjese en el versículo 16. El versículo 16 dice, por la fe en su nombre, este hombre que está entre vosotros, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. ¡Qué tremendo! Enseguida Pedro establece un punto doctrinal fundamental. Pablo dijo, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces Pedro dijo, es en el nombre de Jesucristo que este hombre está sano en vuestra presencia. Por la fe en su nombre, el Señor le ha confirmado que ese nombre es el nombre escogido por Dios para que sea el Salvador, el sanador y el libertador maravilloso. Y todo esto es interesante acerca de Pedro y Juan, porque vinieron las autoridades, los llevaron a declarar, porque todo el pueblo estaba perplejo, todas las autoridades. También dice el versículo 4 del capítulo 4, dice, muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Mire qué le parece, un milagro trajo 5,000 personas a los pies de Jesucristo. Un milagro genuino, basado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y ahí la palabra de Dios continúa y dice que fueron llevados allá a la presencia de las autoridades. Versículo 7 del capítulo 4 dice, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos estaban perplejos porque se dieron cuenta que eran personas comunes y sencillas. No podía ser que tuvieran tanto poder, tanta autoridad. Entonces le preguntaron, ¿en qué nombre ustedes hicieron este milagro? Entonces Pedro le contesta en el versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos,
Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sepan que fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y les recuerda que fue el mismo que ellos rechazaron, crucificaron, y al tercer día Dios le levantó de la tumba victorioso, y por la fe en su nombre este enfermo fue sanado. Seguimos el versículo 10, ya lo leímos: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El versículo 12 es muy interesante, hermanos, un versículo poderoso para evangelizar, para que el mundo conozca. El verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hay muchos nombres en la tierra, pero hay uno solo que puede traer salvación, puede traer redención y vida eterna, solamente en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En ningún otro hay salvación, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias a Dios que hay uno y sigue siendo el mismo. Poderoso, se levantó de la tumba y vive, y en su nombre hay poder de Dios para salvación, para sanidad, para liberación. Las autoridades escucharon todo esto, estaban perplejos, y el versículo 17 dice: sin embargo, dijeron ellos, las autoridades, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Ay, el problema era el nombre de Jesús, y el problema sigue siendo el nombre de Jesús. Lamentablemente hay muchas religiones en el mundo, pero muy pocos se acuerdan, o muy pocos conocen, o muy pocos creen que es el nombre de Jesucristo hay poder. El diablo se inquieta cuando predicamos el nombre de Jesús. El Señor Jesucristo, su nombre es conocido en el cielo y es conocido en el infierno. El diablo y los demonios tiemblan cuando invocamos el nombre de Jesucristo. Y aquí las autoridades dijeron, en otras palabras, dijeron: prediquen de todo, pero no mencionen ese nombre. Nosotros hemos experimentado, hermanos, una pequeñísima prohibición, que no poder reunirnos. Pero cuando llegue el día que nos prohíban invocar el nombre de Jesús o predicar en su nombre, ¿qué vamos a hacer? Los discípulos no estuvieron dispuestos a obedecer a las autoridades, porque el tema era crucial. Si no predicamos en el nombre de Jesús, no podemos predicar. En nuestro nombre no podemos predicar. En el nombre de algún reverendo, de algún pastor, de algún... No, imposible. Tenemos que seguir predicando en este nombre maravilloso. El versículo 18 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Ahí estaban los apóstoles, Juan y Pedro, y tenían de la mano al paralítico que había sido sanado, de manera que no podían negar lo que estaban viendo. Sin embargo, le pusieron esta prohibición: hablen de todo, pero no vayan a mencionar el nombre de Jesús. Repito, ese nombre molesta. Sí, hay religiones que han desplazado el nombre de Jesús por otros nombres. Sí, nosotros mismos, la religión oficial nombra desde María hasta todos los santos y qué sé yo cuánto, pero muy poquitito. ¿Se acuerdan que es Jesús el Redentor, Jesús el Salvador, Jesús el Libertador? Y en su nombre hay vida y hay poder de Dios. Gloria a su nombre. El versículo 29 dice: y ahora, Señor, la oración de la iglesia. Ellos volvieron,
no estuvieron dispuestos. El versículo 20 dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esa fue la respuesta de los apóstoles. No podemos dejar. Y el versículo 21 dice, y ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Gloria a su nombre. Y los hermanos comenzaron a orar y a pedir que puedan seguir predicando. Y el verso 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Qué glorioso, qué hermoso, ¿verdad? Ahí la iglesia orando por los apóstoles para que sigan su ministerio. Que nada nos detenga, hermanos. Nada ni nadie nos detenga en este ministerio glorioso y maravilloso que lo desea y lo anhela la persona preparada. Hay muchas personas que se han preparado en la vida, son ingenieros, son abogados, son arquitectos, personas que se han preparado, médicos, científicos, pero no tienen el privilegio que tenemos nosotros, a menos que se conviertan al Señor. Si se convierten al Señor, por supuesto, Dios los usa. Pero mientras tanto, somos privilegiados, hermanos. Tenemos el honor de llevar a Cristo y proclamar este nombre, que es sobre todo nombre. Gloria a su nombre. Y el versículo final, el versículo que hemos leído, versículo 30, la oración de la iglesia. ¿Cuánta hace falta la oración por los siervos? Hermanos y amigos, para que un siervo se sostenga, necesita la oración del pueblo, y una oración generosa, no una oración egoísta. Como estos hermanos, soberano Dios, usa a tus siervos, usa a sus siervos, y extiende tu mano para que se hagan prodigios, señales y maravillas mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Sabe por qué ellos pudieron continuar? Porque la iglesia oraba por ellos. Y así continuamos nosotros también. Y gracias a Dios por la iglesia que ora por los siervos de Dios para seguir proclamando la palabra de Dios. Y la doctrina apostólica nos muestra que ese nombre es sobre todo nombre. Filipenses, en el capítulo 2, conocido por muchos, ahí tenemos una palabra del Señor tan hermosa, el apóstol Pablo enseñando, capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Jesús. Dios lo exaltó, no se exaltó solo, no. Y hermanos, es el Señor que nos levanta, es el Señor que nos exalta. No nos levantamos solo, no los colocamos solo. Algunos cometen este abuso y no es conveniente. Hay que esperar que el Señor nos levante. Acá dice que, por lo cual, el versículo 9 del capítulo 2 de Filipenses, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Qué tremenda esta expresión, esta doctrina del apóstol Pablo, que está enseñando a la iglesia de Filipo, muestra que Jesús fue obediente, muestra que Jesús se humilló. Los versículos anteriores, el versículo 6 dice, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Hasta ahí llegó Jesús. Y ahí tenemos que llegar nosotros. Lo demás se encarga el Señor. Fíjese, dice que Él fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Ahí viene el Señor, lo levanta de la tumba, lo resucita al tercer día y dice que recibió un nombre. No se lo puso solo, lo recibió. El Padre se lo dio. Así como los padres dan el nombre a los hijos, ¿eh? A veces, pobre chico, tiene que sufrir después el nombre, como el que le habla. Nunca estuve de acuerdo con mi nombre, pero ya está. ¿Qué vamos a hacer? Ahora Jesús, el significado es maravilloso, hermano. El significado de Jesús quiere decir Salvador, el que salva, el que redime. Y acá dice que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Mira, hermano, ni en el cielo ni en la tierra hay otro nombre más importante y glorioso que el nombre de Jesucristo. Dice, para que toda rodilla se doblará un día delante de este nombre. Claro que estamos viviendo los últimos tiempos y hay muchos que se asemejan o quieren aparecer como Mesías, como falsos profetas, y van a usar el nombre de Jesús falsamente, porque el Señor dijo, en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, hicimos aquello, y el Señor le responderá, no los conozco a ustedes, no sé quiénes son, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué tremendo es esto. Nos estamos acercando a ese tiempo, queridos hermanos, de la falsedad, así como está la verdad, está la falsedad. Y también aparecerá el falso Cristo, que es el anticristo mencionado en la Biblia. Por supuesto que este personaje vendrá y hará los milagros y hará cosas tremendas para que la gente corra detrás de él. Pero qué hermoso es que podamos aprovechar ahora y creer en el verdadero, en el que murió en la cruz y al tercer día resucitó. El apóstol Pablo dice en una oportunidad cuando fue a predicar, no quiero saber nada. Dice, no quiero saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso! Cristo y nada más que Cristo. No podemos pensar en otro, por más que sea. Hay personas, lamentablemente, que creen en Cristo, pero también un poquito a fulano. O creen en Cristo, pero un poquito a mengano. Y eso está mal, pésimo. Tenemos que solamente creer en Cristo. Dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Y como hemos leído en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en ese nombre. Qué privilegio tenemos hoy, hermanos, de usar el nombre de Jesús. No usarlo en el sentido de aprovecharse y abusarse, no de ninguna manera, con temor y reverencia, pero sí con poder, con autoridad, para traer salvación, traer sanidad, traer milagros que la gente necesita. El nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la promesa de Jesús en San Juan 14 dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué gloriosa promesa! Podemos pedir al Padre en el nombre poderoso de Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, dijo el Señor, yo lo haré. ¡Qué promesa gloriosa! ¡Oh, qué camino abierto tan hermoso que tenemos por delante! Miremos a Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y miremos al Señor y también en nuestras oraciones del Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Santificado sea tu nombre. No cualquiera puede mencionar el nombre de Jesús. Debe vivir en santidad.
separado del pecado, del mundo, y vivir para Dios. Y entonces podemos decir, santificado sea tu nombre. ¿Cuántas personas oran el Padre Nuestro y son pecadores y esa oración no llega? No. Como dijo el Señor, me van a decir en tu nombre esto, en tu nombre lo otro, pero hemos vivido mal. Que Dios nos ayude a invocar ese nombre glorioso de salvación, de sanidad, de liberación, de milagro. Aún hoy, por la fe en su nombre, hay milagro de sanidad, de salvación. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos y amigos. Les mando un gran abrazo y adelante en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios.